Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Un placer, claro, compartir de nuevo con ustedes, con todos y cada uno de ustedes, compartir con vosotros un rato de conversación. Y a ver, un comentario previo que es de mención obligada. Me llega noticia fiable y certera, de que algunos de ustedes, algunos de vosotros, estáis recomendando este programa, recomendando ver este programa, incluso divulgándolo a través de las redes sociales. Naturalmente, muy agradecido, muy honrado con ese gesto que no hace sino estimularnos a todos hacia la consecución de un trabajo mejor y más completo en todos los órdenes. Repito, gracias. Y adelante con los faroles. Me acompaña hoy, como es ya costumbre, Emilio Saldaña, con quien comparto buena parte de la génesis y complicidad del programa. Amigo de antiguo y hombre de largos y anchos saberes, como ya dije en ocasión reciente, y he de repetir que es lo que más y mejor le cuadra. Y de otra parte, hoy Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico con ejercicio en la ciudad de Vigo, doctor en Historia de la Ciencia, hombre de sólida formación humanística, ocupado en variadas tareas de investigación. Es asimismo un experto conocedor de rutas y caminos de la Galicia más o menos profunda. Y en fin, también me honra con su amistad. Miguel, bienvenido y muchas gracias por tu presencia generosa y desinteresada. Y bien, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de alquimia, un poco y bastante más de un asunto. Tiene como protagonista a un español heterodoxo, mallorquín para más señas, nacido hace algo más de 800 años. Se trata de Ramón Llull, Raimundo Lulio en su versión castellana. Y en consecuencia nos va a ocupar en comentario lo que representa el llamado lulismo, digamos su filosofía. Y ya advierto que es asunto interesantísimo y hasta apasionante, o sea que mucha atención es lo que debo recomendar. Permítaseme un breve apunto de introducción y ya seguirá Miguel con su comentario. La alquimia penetra en Europa de la mano de los árabes, y la expansión de los escritos sobre alquimia pasa por España sobre todo a través del reino de Aragón. Precisamente Raimundo Lulio en Mallorca, Arnaldo Vilanova en Cataluña y Rupestisa en el Rosellón francés. Y sobre todos ellos una escuela de anónimos que les va a atribuir sus textos. A Ramón Llull en concreto se le conocen más de 500 atribuciones de obras de alquimia. Bien es verdad que de todo esto nos va a hablar de una forma u otra pronto Miguel. Por otra parte, los reyes de Aragón protegen esta ciencia y los alquimistas aragoneses gozan pronto de altísima estima en la corte. Europa entera recibe este legado y lo acepta de plena validez. En el siglo XII, el monje Teófilo, en su obra De Diversis Artibus, da su receta para la fabricación del oro español, del oro alquímico. Y en fin, a ver, Miguel, vamos a empezar, si te parece, por informar, por definir, con brevedad, pero con el rigor de tu elaborado conocimiento, qué es el lulismo, qué se entiende por lulismo. Y claro, porque hemos situado un trasfondo de alquimia, acaso convenga definir también qué se conoce como alquimia, en fin, y en todo caso la relación entre alquimia y lulismo. Por cierto, tengo aquí a mano Tertulia de Boticas Prodigiosas de Álvaro Cunqueiro, dicho en gallego Escola de Menciñeiros, una magnífica obra que desde luego hace honor al tema que nos ocupa, ¿no? En fin, tú verás, Miguel, cómo mejor orientar todo esto. Así que, adelante. Bueno, pues básicamente ya has apuntado un poco lo que es la alquimia. La alquimia daría para un programa, para dos y para 15 programas seguramente, ¿no?
Básicamente, ¿qué entendemos en la Edad Media y en el siglos XVI, siglo XVII y siglo XVIII incluso por alquimia? Todo aquello que pudiera transmutar cualquier elemento en oro. Básicamente sería eso, ¿no? ¿Y por qué a partir de la Edad Media o en la Edad Media y los siglos siguientes? Pues es un interés que emana incluso de la monarquía española. Felipe II es el principal interesado en conseguir oro. Luego, todo aquel que prometa conseguir oro de una manera inmediata, barata, es bienvenido, ¿eh? Y de ahí se aplica la alquimia para el campo sanitario, para lo que sea, ¿no? Es decir, para una serie de atribuciones que ya llegaron a ser desproporcionadas y fuera de toda lógica. De hecho, hay un renglón histórico de los alquimistas de Felipe II, en concreto. Sí, y en el Escorial, en el monasterio del Escorial, allí iba cualquiera que apareciese con un manuscrito debajo del brazo llamando a la puerta, ese era bienvenido. Y hay constancia de infinidad de científicos que estuvieron allí viviendo de gorra, literalmente, ¿no? Para conseguir el oro del rey, ¿no? Y eso es un hecho conocido, ¿no? El tema que nos interesa, que me interesa a mí particularmente, es una vinculación entre alquimia y Ramon Llull. Una vinculación histórica y que está fuera de toda realidad. Está demostrado, y en el listado de obras de Ramon Llull, 280 obras atribuidas fehacientemente a Ramon Llull, no se toca la alquimia, no se habla de alquimia, ¿eh? Pero a partir del siglo XV, aproximadamente, siglo XVI, empiezan a aparecer en toda Europa una serie de obras manuscritas, anónimas, pero atribuidas a Ramon Llull. ¿Y no podrían haber sido discípulos de él? No. Ramon Llull fallece en 1316. Y lo que deja escrito es lo que deja escrito. Sí. Discípulo, hay un discípulo que es el que redacta su biografía, Vita Coetánea, y se desvincula totalmente de la alquimia. Si podía Llull buscar el fundamento de la alquimia en la medida en que pueda transformar o pueda transmutar un ser imperfecto en un ser perfecto, ya sea un metal como el plomo en oro, o ya sea un alma imperfecta, un alma musulmana, judía, en el alma perfecta, que sería el alma del cristiano. Basándose en esos argumentos, es de donde uno puede pensar que se extrapolan todos los argumentos consecuentes para vincular la alquimia a Llull, pero claramente y rotundamente estuvo desvinculado desde el principio, siempre de lo que era la alquimia, de estar en el laboratorio, dándole a la cabeza para ver cómo conseguía oro, etcétera, ¿no? Bueno, de todos modos, Ramon Llull, creo, tú me corregirás en su caso, pero lo que sí tenía fama acreditada era de un hábil manipulador en el laboratorio. Bueno, de manipulador a lo mejor es equívoco, ¿no? Digo que era una persona de habilidades en el laboratorio, incluso se le atribuye el descubrimiento, eso ya se verá, en fin, tú nos dirás, ¿no? Pero del ácido nítrico. Es decir, se le atribuyen muchas cosas, pero yo creo que no, porque es que él, a lo largo de su dilatadísima existencia, se dedicó a escribir y a viajar. No tuvo forma física de dedicarse a trabajar en un laboratorio. Teniendo en cuenta que él hay constatadas 280 obras atribuidas a Llull, pero que no empieza a escribir con 20 años, empieza a escribir en la edad madura y bien madura. Claro. Entonces no tiene tiempo y viaja a Asia Menor, por Francia, el norte de África, hace el Camino de Santiago, o sea, no tiene tiempo
para dedicarse al laboratorio. Porque es una vida de conversión. En realidad él tiene una vida, una juventud alegre y disoluta, ¿no? Sí, la verdad que tiene una vida un tanto rocambolesca. Eso, que, aventurera, ¿no? Sí, aventurera y además extraña, porque bueno, tiene una visión, él era podríamos decir hoy, un crápula, ¿no? Hay que decirlo así, era un vividor. Porque era de buena familia, ¿no? Tenía una familia acomodada. Se lo podía permitir. El crapulismo. Se lo podía permitir, claro. Entonces, bueno, el tío estaba casado, tenía sus hijos, tiene una visión que él ve a Dios y Dios le dice cuál es su destino en la vida, ¿no? Pero ya de adulto. Entonces abandona todo, abandona su familia, sus hijos, y entonces se dedica a predicar. Y inventa, por inspiración divina, que eso sí es de él, y eso sí es lo meritorio de Yule, inventa una herramienta eficaz para convencer a los musulmanes y judíos de la verdadera fe, que es la cristiana. Ese es el objetivo que tiene Yule a lo largo de su vida, convencer a todo el mundo de su sistema. Es un sistema en cierta medida basado en la combinatoria, es un sistema que se define muy bien en una exposición que hubo en Barcelona el pasado año, que titularon La máquina de pensar. Pues efectivamente, plantea un sistema que cualquier persona desconocedora de la fe verdadera, lo que él entiende por fe verdadera, con su sistema puede alcanzar la verdad. Eso es lo único que a él le preocupa, y eso es el ars magna de Yule, y eso es lo que él, por de una manera, de otra, con una obra y con otra, es lo que trata de constituir, de conformar a lo largo de su vida. Eso es lo que realmente es la filosofía de Yule. Todo lo que tenga que ver con alquimia son atribuciones que no tienen una base sólida. Sí redactó algún libro sobre medicina o ciertos vínculos con la medicina, pero un poco de pasada. Lo suyo es un sistema de aprendizaje. Él decía que la gente podrá querer aquello que entienda. Entonces voy a darles la herramienta para que entiendan lo que es el Dios cristiano. Ese es el objetivo de él. En realidad es establecer prácticamente un tratado de acceder a la religión a través de la racionalidad, más o menos, ¿no? Es así tal cual. Y su sistema luego quedará arrinconado resaltando la alquimia, que no tiene nada que ver con lo que él realmente deja escrito, y sí pasa a la posteridad ese mundo alquimista, hasta que Leibniz, Descartes, retoman el lulismo, el auténtico lulismo, como herramienta combinatoria, bueno, prescindiendo de la utilidad para una finalidad religiosa, queda la base matemática de ese sistema. Es una base combinatoria, fantástica. A lo mejor la alusión a Leibniz y a Descartes, sí, por la puerta de atrás, o como sea, ya te es en realidad un paso hacia la formalización de la lógica. Claro, claro. Sí, un sistema lógico. Sí, lo que después Leibniz resumirá en lo de algún día no tendremos que discutir, nos bastará con sentarnos y calcular para acabar con las discusiones, que no sé, en fin, llegó, pero sí que fue un camino que llevó hacia la formalización de la lógica a los programas de Hilbert del 19 y del 20. Además son teorías estimulantes siempre, es decir, las sí, que no son posibles, pero... el sistema de Joule es complicadísimo. Sí, son unas ruedas con otras ruedas. Sí. Es una máquina ruedas, en realidad. Es una máquina. Le faltaba el aporte eléctrico, digamos, sí, ¿no? Porque había que girarlas manualmente, y lo que trató de hacer en las sucesivas obras fue pulirla, perfeccionarla, porque él mismo se dio cuenta que aquello era inviable, de lo complicado que era. Hacía una serie de combinaciones entre unos principios, unos conceptos, unas ideas, mucha parte de memoria, había que memorizar una serie de términos para luego poder combinarlos. Era un sistema muy complejo, y a lo largo de su obra, a partir del Ars Magna, trata en sucesivas obras de pulir ese tocho que él se daba cuenta que era intragable para todo el mundo. Más o menos, ahí es lo curioso de Joule, más o menos la gente lo fue dejando pasar.
¿no? Diciendo, no sabemos si este tío es un genio, está loco, entonces se fue colando así un poco hasta el final de sus días, ¿no? Siempre además buscando, que al hilo un poco de lo que comentabas hace un rato, es un personaje peculiar porque él buscó el martirio. Su objetivo, mira que asesinaban a gente, a miles en la Edad Media, él lo buscó constantemente y no lo consiguió. Se fue a África en 2 ocasiones. Al final, bueno, hubo algún apedreamiento, sí, ¿no? Sí, le dieron, estuvo en la cárcel, en Bujía y en África, claro, y tal, claro, pero él quería ser sacrificado allí cruelmente en África y no lo consiguió, ¿no? Al final murió de regreso a Europa y no consiguió que lo mataran allí, ¿no? Yo creo que es una personalidad desde el punto de vista, podríamos decir, intelectual hoy, ¿no? Seguramente demasiado polisémica, porque claro, por una parte aparece acreditado como político, como poeta, como filósofo, como literato también, porque claro, se dedicaba, es decir, como matemático, claro, es que de cierto modo como místico también. No, por supuesto, vamos a ver, como místico de una manera marcada. La última de los razonamientos era la conversión de los por supuesto, de hecho él tiene, yo creo que la consideración particular es su carácter teológico, místico desde luego, como apuntas, y luego como opositor a Averroes, que es también. Porque en realidad yo creo que lo que tiene de una manera muy marcada, además como consecuencia bastante razonable de su convicción, de su fe, a mí me recuerda en la conversión, me recuerda a San Agustín. Es decir, no, quiero decir en el sentido de una vida disoluta también, ¿no? Es algo, ¿no? En lo demás no, naturalmente, ¿no? Lo curioso es ¿dónde arranca ese origen místico? Porque él se había dedicado a la buena vida siempre, desde su formación de adolescente, que era un hombre que se dedicaba a andar por ahí en lugares poco recomendables, y de repente, de la noche a la mañana, ve a Dios y de ahí arranca una vida mística sorprendente. Sí, yo creo que eso. Sí, es el fenómeno de la conversión, eso ha sido del paulismo, ¿no? En la historia muchas veces como el famoso relámpago, ¿no? De Saulo. Sí. Agustín también tiene una conversión así radical. Bueno, es que yo creo... Una visión y abandona su vida de pecado. Yo creo... De pecado. Sí. El pecado según lo vio después, que cuando lo practicaba no le parecía tan pecaminoso. Claro. Hombre, esto nos alejaría un poco, tal vez otro día, ¿no? Pero yo creo que toda conversión tiene que ser así. Si no, así, no es fulgurante, fulminante. Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que sí. Además, en el sentido de arraigar, ¿no? Es decir, yo no creo que haya una aproximación de conversión desde la racionalidad, desde la arquitectura racional, ¿no? Es decir, que se convenza racionalmente, pues no sé, es más común lo otro, o sea, Morente, por ejemplo, un filósofo de la Escuela de Madrid, un discípulo de Ortega, que también habla de el hecho extraordinario, esa especie de... Justo. Celebro que hagas esa alusión, porque creo que es muy contemporánea, es muy contemporánea, y es muy a propósito, es tal cual, bueno, tomó los hábitos, es decir... pero también... Y Claudel pasa también de una infancia, de una juventud agnóstica, así a partir de una experiencia un día en una iglesia. Eso de la experiencia, es la conversión fulminante, es el modelo. Justamente, es el modelo. Fíjate que aparte de esa conversión fulminante, no recuerdo ahora mismo, es que eran 20, 30 años, 40 que le quedan para escribir, le da tiempo a escribir 280 obras. Entre ellas pues el Ars Magna, el Árbol de la Ciencia, obras colosales, que requieren una cabeza bien puesta, ¿no? Y eso es sorprendente, porque no paró, no estuvo quieto nunca en ningún sitio, anduvo siempre pululando por toda Europa. Eso es sorprendente, iba escribiendo... Probablemente el más joven no sería capaz de hacer eso, quiero decir, el más joven también, pero el previo a la conversión, yo creo que la conversión también le da un plus
Sí, de querer apurar lo que no pudo hacer en su... Yo creo que sí. Puede ser la convicción de que has llegado más tarde que otros y sí, tienes que corre más prisa. Sí. Hombre, sí, yo creo que sí, que es perfectamente posible. Bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? A ver, tú tienes ahí a Ramón Llull o a Raimundo Lulio, como quedamos. Sí, a Ramón Llull da igual, cualquiera de los dos. El caso es que lo que él dice en la Edad Media más o menos queda escrito y ahí se queda. Pasa a la posteridad una imagen de ese Llull alquimista, ¿no? Pero a partir del siglo XVI, siglo XVII, que van apareciendo un montón de obras por toda Europa, obras manuscritas y anónimas atribuidas a Llull. Esas obras, ahí es donde realmente reside la imagen de ese Llull alquimista, claramente. Y entonces, esa filosofía o esa forma de ver la ciencia llega hasta el siglo XVIII incluso. ¿Y por qué llega al siglo XVIII? Porque con la nueva concepción de la ciencia, todo aquello raro o poco habitual o que se sale de la norma, en el siglo XVIII es motivo de estudio. Se estudia cualquier cosa. Lo que en el siglo XVII sería motivo del más allá, de cosas extrañas de los dioses, en el siglo XVIII esto es así y esto se puede estudiar. No lo ponen en duda, y si estos escritos del siglo XVII dicen que se puede hacer esto, vamos a probarlo. Entonces, hay un repunte del tema de la alquimia, pero a la vez hay un repunte, y es el tema que yo he estado estudiando, hay un repunte del lulismo ajeno o desvinculado de la alquimia. Hay gente que conoce que esa alquimia no tiene origen luliano, ¿vale? Pero sí se quedan con esa herramienta combinatoria, ¿vale? ¿Para qué? Para alcanzar no ya un conocimiento religioso, sino el conocimiento científico. Es decir, la herramienta combinatoria luliana vale para el conocimiento científico en general. Entonces, hay una filosofía lulista en el siglo XVIII muy importante. A su vez, esos lulistas del siglo XVIII se dividen en dos ramas: los lulistas que reconocen la alquimia luliana, que decíamos hace un momentito que podía estar desvinculado. Hay lulistas que no, que reconocen el sistema combinatorio luliano, pero que Ramón Llull era alquimista. Y están los lulistas puros, digamos, que lo que estudian es el lulismo doctrinal. Eso también en el siglo XVIII, hasta la mitad del siglo. Ahí el lulismo como herramienta científica, ya metidos en el siglo de la razón, no tiene ya forma de luchar o de demostrar sus posibilidades con la nueva ciencia, y queda más o menos en un segundo plano y ya se va diluyendo. Final del siglo XVIII ya es algo, bueno, anecdótico en general. Y ahí es donde yo quiero llamar la atención sobre un foco lulista que encontramos en Galicia. Eso es lo más llamativo, no ya del lulismo, sino que una filosofía tan extraña, tan vinculada a Levante, a Mallorca, a Cataluña, una cosa tan poco habitual. Hay un foco lulista en Galicia a mediados del siglo XVIII. Pues vamos a enterarnos, ¿es así o no? A ver. Sí, el tema es sorprendente, se trata de una pequeña aldea en el Ribeiro, en el concello de Carballiño, cuna de la familia Arias Teixeiro, Arias Teixeiro de la Peña. Entonces, en esa aldea, a mediados del siglo XVIII, encontramos dos hermanos, Anselmo Arias Teixeiro y su hermano Antonio, que nos han legado
infinidad de manuscritos, cientos de manuscritos, sobre diferentes campos de la ciencia, de la filosofía, pero los dos desde una óptica lulista, pero de esa rama lulista vinculada a la alquimia. Ellos entendían que la herramienta luliana tenía su eficacia, pero no desdeñaban las posibilidades de conseguir oro. Eso está claro porque incluso han dejado manuscritos de cómo construir un horno y referencias a alquimistas notables en la historia de la ciencia, ¿no? Uno de ellos, religioso, se va incluso a Mallorca 2 años para estudiar el lulismo de la mano de los franciscanos mallorquines. Entendían que en el siglo XVIII las doctrinas de Ramon Llull podían ser perfectamente válidas y colaboran los franciscanos mallorquines con la Universidad de Mainz, en Alemania, tratando de hacer una recopilación de las obras de Ramon Llull. Y a ese proyecto se incorporan los franciscanos mallorquines. Y a ese proyecto se incorpora nuestro paisano Antonio Arias Teixeiro. Pero el interés era práctico, sobre todo. Era enfocado a la búsqueda de la inmortalidad y la piedra filosofal y el oro, ¿o era más...? Yo entiendo, quizá uno de los dos era más desde el punto de vista filosófico, como doctrina filosófica, que sería Antonio, el religioso, el que va a Mallorca, y más práctica, Anselmo, el hermano mayor, el que hereda el patrimonio familiar, el que se queda en Cabanelas, en el Ribeiro. Le veo más una visión más práctica de la alquimia, un poco más ajena a las doctrinas lulistas y más encaminado a temas más sí, tangibles, ¿no? Y más vinculado a trabajos con un laboratorio, diríamos, de una manera moderna, ¿no? De hecho, ha dejado un manuscrito interesantísimo de más de 300 cuartillas, con todo tipo de estudios sobre la formación de las piedras, tinturas metalúrgicas, la formación de los metales en el seno de la tierra, temas de esa índole. Bueno, y creo que también se ocupaba de algo muy interesante, de destilaciones, de la elaboración del vino del Ribeiro. La elaboración del vino del Ribeiro. Eso tiene una enorme curiosidad para todos, ¿no? Sí, hay un manuscrito interesantísimo sobre la elaboración y conservación del vino de Ribeiro. Y es realmente muy interesante porque da noticia real de viticultores de la zona de Cabanelas, de la zona de Carballiño, datos, localizaciones y todo el proceso de elaboración del vino. Incluso todos los entre comillas, apaños que tienen que hacer para mejorar el vino, para evitar que les hierva cuando no debe, para fomentar que hierva cuando no hierve, una serie de soluciones realmente rocambolescas, muy interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, y a ti, Emilio, ¿qué te parece todo esto? Digo todo esto en sentido así genérico. Hombre, me hubiera gustado que consiguieran el oro y el elixir de la inmortalidad, sí, pero me puedo conformar con el Ribeiro. Claro. Sí, habrá sido por bueno, lo menos, ¿verdad? ¿no? Por lo menos habrá sido bueno. Que vete tú a saber si no consiguieron lo otro y no lo sabemos. Sí, claro, no se sabe, primero, porque no se conservan todos los manuscritos, lógicamente, y segundo, porque es un tema, el de la alquimia, el del lulismo, ¿no? O la alquimia luliana, que había que tener con un cierto, ¿cómo decir? Una cierta... Secreto. Discreción, sí, una cierta discreción. Sí. Con lo cual, claro, dejar eso escrito no sería buena solución, ¿no? Entonces, seguramente todos esos datos que se ven interesantísimos, esos no existen, por lo menos yo no los encontré. Pero sí un montón de documentos con referencias a Ramon Llull, a Arnau de Vilanova, a Robert Boyle, infinidad de autores, eso sí. Sí, que por cierto no es lo que nos ocupa hoy, pero Arnaldo de Vilanova es otra personalidad dentro del mundo alquímico, esto sí, notabilísima. Sí, un poco más que Ramon Llull, eso sí. Sí, como... Y de otra parte también parece bastante consecuente, por lo mismo que vienes explicando, que ¿por qué Ramon Llull pasa a ser considerado
siempre hay una referencia sobre alquimia, siempre se le ve, sí. claro, pero no, es una... hasta en sus propias corrientes de discípulos, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, sí, es sí. explicable, Sí. ¿no? Porque esos discípulos, en el siglo XVIII, no se sabe ya qué obras son reales de él y cuáles no. Son Claro, manuscritos. claro. Ellos beben en todas las fuentes, entonces no saben discernir qué es realmente lulismo y qué es lo que se ha colado en el siglo XVI, en el siglo XV, XVI, XVII. ¿Entiendes? En ese sentido no queda claro. Por eso en el siglo XVIII es que por primera vez en la historia se trata de reunir, recopilar toda la obra luliana, que lo lleva a cabo la Universidad de Mainz, en Alemania. Es un proyecto que fracasó, llegaron a editar 8 tomos y no fue adelante, ¿no? Actualmente hay proyectos de editoriales de ámbito europeo muy potentes que están sacando adelante la recopilación de todas las obras de Jules. ¿Alguna española? No, es la editorial Brepols, me parece, de Bélgica, que es la que está llevando la obra, creo que se llama Corpus Christianorum, e incorporan allí los estudios de Ramón Llull. Pero española no lo sé. No es fácil, porque todas las obras están en latín, o la mayoría están en latín, en catalán. Entonces, bueno, hay que recopilar todo, hay que interpretarlas, discernir cuáles son y cuáles no son. Y bueno, el tema es interesante porque no es habitual, y menos aquí en Galicia, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, y bien, es momento de tomarnos un respiro, de abrirnos a la curiosidad, o sea, es el momento de no tienes por qué saberlo. Y hoy, definitivamente, conformaremos el retrato del beso, sobre el beso, que venimos perfilando en las últimas 2 semanas. Que fueron también las primeras 2 semanas. En efecto, en efecto. En realidad tendríamos alternativas variadas y podríamos continuar, que esto del beso, ya se dijo en su momento, es muy prolijo. Tenemos, en fin, para buen rato. Pero vamos a finalizar por hoy, sin perjuicio de que volvamos dentro de unos meses. Claro. O sea que vamos a cerrar este capítulo del beso hablando del beso como realidad jurídica, que ya es decir, bueno, en efecto, hay un beso llamado de la reconciliación que servía para sellar la paz entre los contendientes y que tenía valor jurídico de facto, ¿no? Pero lo que resulta particularmente interesante es el beso en su lectura jurídica desde el punto de vista conyugal. Veamos, besar a la prometida ante 8 testigos equivalía en España a esponsales, ya directamente. Tanto así que el arrepentimiento, en su caso, cuando se producía, se pagaba como mínimo con una tercera parte de las arras. Hay una referencia histórica que nos trae hasta el siglo XIX, o sea, hasta anteayer. En el año 336, Constantino el Grande recogió esta norma, a la que nos referimos, norma consuetudinaria, en una constitución que se dio en llamar Ley del Ósculo, dirigida a Tiberiano, vicario de las Españas, y que estuvo vigente, como dije, en esta ley en España y en uso frecuente de derecho hasta el siglo XIX. Esta ley establecía, entre otras disposiciones, que si uno de los prometidos, por beso, moría antes de contraer nupcias, la mitad de su dote sería para el novio superviviente. O sea, que ya vemos que ni con la muerte se rompía el vínculo labial. Y en fin, en cuanto a dónde se besa, algunos ejemplos ya dimos en las semanas anteriores. Se besa en la frente, en las mejillas, en los labios, los pies, las manos, los vestidos, los cabellos,
las reliquias, los objetos que representan a una persona, una fotografía, por ejemplo, y vamos a ver, naturalmente se besa también allí donde se sabe que se besa, donde todos ustedes, todos vosotros, sabéis muy bien o podéis pensar que se besa, sin que yo tenga que explicitarlo necesariamente, ¿verdad? Y bueno, parafraseando a favor del beso, un dicho popular bien conocido, pues diré para cerrar que besos son amores y no buenas razones. Besaos, besaos, besaos sin medida. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana en No tienes por qué saberlo. Bueno, y continuamos con la referencia alquímica y con Ramon Llull, en fin, su escuela o no escuela, su personalidad, su influencia, su legado, en fin, todo aquello de lo que tú, Miguel, particularmente tienes un creciente reconocimiento. Sí, a mí lo que más me llama la atención es esta localización de gente gallega que en el siglo XVIII retomen aquellas doctrinas, ¿no? Comentábamos hace un ratito que uno de estos dos personajes una noche roba una mula en casa y se escapa a Salamanca. Estamos hablando del año 1736. Cuando Ferrol se está poniendo en marcha. Sí, bueno, digo el Ferrol borbónico, vamos. Pues aquella época este hombre roba la mula y se va a Salamanca, se matricula en la universidad, contacta con un destacado fraile franciscano y con él se va a Mallorca y permanece 2 años en la isla. Y como lo que estábamos comentando hace un rato, el hermano mayor mantiene los gastos de su hermano en Mallorca hasta que, al ver que aquello no es productivo, seguramente el hermano pretendiese una rentabilidad de alguna manera económica en los estudios alquimistas, lulianos, y al ver que aquello no arranca, pues le corta el grifo radicalmente, y este pobre hombre se tiene que venir caminando desde Mallorca al Ribeiro, ¿no? Y eso será motivo de posteriores pleitos entre un hermano y otro, ¿no? En fin, lo que sí, por ejemplo, este Antonio Arias Teixeiro fue posteriormente el primer catedrático de matemáticas de la Universidad de Santiago. Eso, bueno, eso sí. Es un personaje es una referencia importante, que ya tiene una referencia, claro. A pesar de que actualmente no significa nada, porque el ser catedrático de matemáticas no requería prácticamente ninguna titulación, salvo que licenciado en filosofía, o una serie de procedencias muy ajenas a los estudios de matemáticas, pero no había más personal aquí para elegirle. Bueno, simbólicamente él fue el primero. A la plaza, claro. Y le tocó. Ese era el hermano mayor. El pequeño, el segundo. En total eran 7 hermanos, todos religiosos, menos el mayor. El mayor era el que tenía era el vinculeiro, digamos, ¿no? Sí. Pero sí nos han quedado de Antonio, del profesor, pues una serie de manuscritos sobre geometría, sobre combinatoria luliana, muy interesante, sobre un proyecto de reinterpretación del lulismo, lo que él trató de comprender del lulismo, más enfocados a la filosofía luliana, algo que es realmente sorprendente encontrar eso aquí en Galicia, porque no sabemos cuál es el origen de por qué estos dos personajes se muestran vinculados a la figura de Ramon Llull. No se sabe cómo llegaron ellos al lulismo. No, yo no lo encontré. Habría que pensar, quizás los franciscanos de Ribadavia, del convento de Ribadavia, quizás los franciscanos del convento de Melide,
que iban a por vino al Ribeiro, concretamente a la zona de Cabanelas. Puede ser que a través de eso, no tuve forma de determinarlo, ¿no? Pero más interés desde luego tienen los escritos de Anselmo, un manuscrito sobre medicina, con remedios caseros, fantásticos, unos remedios sorprendentes. Pero funcionaban, son de estas yo, cosas al contrario, no yo creo sorprendentes porque eran unas auténticas aberraciones, vamos, o sea, escaldar un perro en agua hirviendo hasta que vivo, el perro tiene que estar vivo, esa es la clave de que el remedio, escaldarlo hasta que la piel se le separe de los huesos, y luego ese caldo pues uno se lo tiene que beber de determinada forma y tal. Entonces, bueno, de ahí para arriba todos los remedios son de ese orden, ¿no? Pero era una medicina popular que estaba muy en boga. La medicina popular en el rural era así. Entonces, y bueno, pues este señor se dedica a recopilar lo que él ve por su... Escuela de Mencilleros, bueno. Pues es una especie de... sí. Algo así, ¿no? Y luego, pues eso, tiene por ejemplo un escrito fantástico que muy breve, pero que describe una aurora boreal. Una aurora boreal en el Ribeiro, año 1750 o 51, por ahí. Y describe cómo al atardecer el cielo empezó a ponerse rojo, y estuvo toda la noche con una aura de luz, una cosa extrañísima, hasta el amanecer, describe él. Una cosa única, y luego hemos constatado que efectivamente que esa noche hubo una aurora boreal. En aquella época no era extraño que en zonas con una latitud tan al sur se pudieran ver auroras boreales, y de hecho hay constatadas a lo largo del siglo XVIII media docena de observaciones. Bueno, eso no es extraño. Ahora lo que sí es extraño es que yo, en una breve composición que escribí esta mañana, escribí aurora boreal. Sí. Esto sí que ya serendipia. Voy a pensar yo a ver por qué ocurrió, ¿no? Sí, en fin, sí. bueno, esto es una curiosidad personal, pero es cierto. Sí, una cosa poco habitual. Pero bueno, el tema es interesante, daría para hablar sobre estos dos personajes que fueron realmente interesantes. Del primero, por ejemplo, hay algo sorprendente, y es su interés en conseguir obras científicas. Dejó un manuscrito fechado en Mallorca, de una relación interminable de científicos, de alquimistas, de filósofos que él quería conseguir. Una persona que tuvo que venirse caminando de Mallorca a Galicia, entonces es una cuestión un poco extraña, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, que todas las partidas de dinero que le mandó el hermano mayor para adquirir obras, y una vez estando ya en el Ribeiro, durante 10 años, desde Mallorca se le fueron remitiendo obras, además se sabe el título de la obra, la fecha, el peso, porque se le mandaban arcones llenos de libros, y es una persona que años después solicitaba dinero, casi mendigando a su cuñada, una vez fallecido su hermano, porque no tenía un duro. Se había dedicado toda la vida a estudiar, él decía que a estudiar, y era el único huésped del colegio de San Clemente en Santiago. Incluso allí se lleva a cabo una inspección y detectan que las cuentas del colegio están totalmente fuera de lugar, es un camelo todo lo que el tío presenta allí. Llega el visitador de la universidad y ven que aquello no cuadra, entonces le meten un paquete, lo expulsan, le quitan la ración, bueno, lo pasa fatal el hombre. Ya estamos hablando de un chico, de un señor que ya pasa de 40 años y aún sigue siendo colegial en un colegio mayor, una cosa poco lógica, ¿no? Y entonces consigue su cargo de profesor de matemáticas, está 2 años, como no tiene alumnos, le recortan el sueldo, que ya de por sí era bajo, y entonces en vista de eso, pues este hombre finalmente opta a una plaza de cura párroco en Vilar de Ordelles, en el concello de Esgos, en Orense. Se va para allá, está 2 o 3 años y fallece ya finalmente.
fallece allí. Y bueno, es un personaje rocambolesco, desde luego. El hermano Anselmo es más estable y es el que nos ha legado pues una serie de documentos mucho más interesantes, lógicamente. Realmente es interesantísimo. Hablábamos un poco al inicio que sigue un poco la línea del teatro crítico de Feijóo, sí, ¿no? Un poco en sí, esa... sí, sí. En esa línea me da la impresión de que lee lo de Feijóo y él luego se dedica a buscar en la zona temas similares. Eso vamos, casi estoy convencido de ello, ¿no? Pero bueno, es una pareja realmente curiosa y que tocan un tema que no es habitual aquí en Galicia. Yo me inclino a pensar quizá en otros pazos, porque estos en Cabanela residían en un pazo, el Pazo de Fondo de Vila, que de hecho si alguna vez alguien lo visita, pues el propietario puso una plaquita allí con el nombre de este personaje y de otros miembros de la familia, entre los que hubo pues un obispo, un arzobispo, Beremundo Arias Teixeiro, arzobispo en Valencia, unos personajes de cierta importancia nacional. Entonces hay la plaquita allí. Entonces, bueno, es posible que en otros pazos, en otros núcleos pudiéramos encontrar personajes similares, pero como es un tema que hubo que tratar con cierta discreción, yo creo que por eso no se conserva más información. Es un tema delicado en aquella época, ¿no? Desde luego, perdón, lo que sí parece, al margen del aspecto, podemos volver otra vez al caso que nos ocupa, ¿no? Pero lo que sí parece, y es un poco para que, a ver cuál es tu opinión, es decir, lo que está claro es que la alquimia, es decir, así, eso que tú comentabas, la búsqueda de la piedra filosofal, naturalmente, sí, y todo esto, es algo que todo este personal, dicho así en castizo, se lo tomó muy en serio. Es decir, había una enorme preocupación por esto, una preocupación, estaba movida por referencias filosóficas, había algo de componente de fe, probablemente también, ¿no? Pero de transformación de la materia, de eso. Tú esto así, en términos genéricos, ¿cómo lo ves? Hombre, los estudiosos de la historia de la alquimia prefieren o bien una interpretación más científica en la que la alquimia es una especie de protoquímica y que lleva por un lado a una serie de callejones sin salida, como la búsqueda de la transformación del plomo en oro, etcétera, pero por otro lado a una serie de descubrimientos más o menos casuales al hilo de esa búsqueda, que después efectivamente han sido importantes para la aparición de la química y para la historia de la ciencia química, y los que interpretan en clave simbólica, digamos, la alquimia como una búsqueda espiritual, donde el oro o el elixir de la inmortalidad o la piedra filosofal son símbolos de transmutaciones espirituales, es decir, de una purificación espiritual, de una mística, digamos. Sí. Así. Eso fue más o menos. Aunque no se puedan separar las dos cosas, pero sí. Claro, popularmente ha llamado más la atención la primera interpretación. El alquimista pues es un señor que está buscando allí pues el oro o la inmortalidad o la panacea. A lo largo del siglo XVIII ya vieron que la química iba por una dirección que sobrepasaba con creces las posibilidades de la alquimia. Entonces lo que es la alquimia en sí, ahí es cuando ya no da más de sí, ¿no? La ilustración, la razón, pues uno no va a encontrar el oro por mucho que trabaje en un laboratorio, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, lógicamente eso ya empezó a ir a menos. Y el componente que tú apuntabas espiritual, bueno, pues quedó en lo que es, pues es una sí, en el siglo XX, ¿no? Se impone esta segunda interpretación como la otra, porque la otra, pues evidentemente la ciencia la ha desprestigiado, la ciencia moderna. Y entonces aquí pues se ha buscado un poco en la comprensión de la alquimia y de la fascinación alquímica en clave de búsqueda espiritual, simbólica. Jung, por ejemplo, dedica varios libros a la alquimia y al simbolismo alquímico, y
intenta relacionar con la psicología de los arquetipos y la psicología profunda alternativa, digamos, a la línea freudiana, y es un poco... Y después que la alquimia y su manifestación gráfica, los dibujos, todo eso tiene un interés, sí, una fascinación per se. Fascinante. Claro. Sí, sí, sí. Fascinante. Independientemente de que te lo creas o no, el león verde y el atanor y el homúnculo allí en su frasco y todo eso, aunque cuando te lo explican veas que la explicación pues no tiene mucho sentido científico, digamos, no deja de tener un interés. Claro, si no era evento pero por la simbología, ¿no? La simbología, algo que sea difícil de interpretar, es como una caña con el anzuelo que siempre uno quiere coger y nunca alcanza a picar de ello, ¿no? Entonces, siempre han estado así, ofreciendo obras con unos argumentos y con unos grabados sorprendentes, y todos los adeptos, ¿no? Claro. Siempre y después tiene una proyección en la historia del arte muy grande, porque aparecen simbologías plasmadas luego en las catedrales medievales, aparecen relaciones en determinadas pinturas, pues en el Renacimiento, por ejemplo, con digamos la vuelta de la magia natural con las teorías de Ficino y de Pico de la Mirandola, todo esto, y al final eso también se filtra hacia la gran cultura, ¿no? Hacia, por ejemplo, la pintura renacentista o, por ejemplo, determinada literatura decadentista del XIX, también muy bueno, permeable a estas fascinaciones, digamos. Bueno, pero ves que en algún momento de la historia alguien picó del tema y se debió gastar sus dineros en construir... Es que si hubiera salido bien, quiero decir, si se hubiera conseguido una manera de transmutar el plomo en oro, eso podría haber salvado la monarquía española de sus varias quiebras, por ejemplo. No me extraña que Felipe II tuviera interés. Y Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, también. Bueno, esos eran alquimistas. Alquimista reconocido, publicó alguna obra también. Sí, el tratado ese sobre el cubo, las místicas y todo eso. Y Dalí también tiene algún... Sí, bueno, Dalí, como tiene de todo, también tiene manipulaciones con el cubo de Joule. También tiene alguna cosa. Bueno, muy daliniano, por otra parte, ¿no? Sí, Dalí debes dedicar alguna vez a algún programa, a lo mejor. A Dalí, por supuesto. Hacer la ouija, a ver si se aparece y traerlo. Sí, ya lo voy diciendo, cuándo ya se verá, pero estoy totalmente de acuerdo, porque para mí la personalidad de Dalí, ya lo sabes, lo tenemos hablado otras veces, es muy seductora desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Y además Dalí trasciende con mucho la referencia de pintor. Sí, que también hemos hablado alguna vez. Entonces, en fin. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, tengo interés, yo creo que seguramente todos, yo tengo la personalidad de Ramón Llull, de Raimundo Lulio, desde un punto de vista estrictamente piadoso, es interesantísimo, porque es un heterodoxo al que se le viene rindiendo culto inmemorial, y que como consecuencia de eso resulta que tendría que estar en los altares de una manera directa, y lo está de aquella manera, es decir, pero no está. En efecto, a ver, hay unas controversias que incluso en el siglo XVIII llegaron a las manos o a los puños, por esa cuestión de reivindicar el culto inmemorial. ¿Se lo quería beatificar? Claro, y por otro lado los que decían que aquello no podía ser, ¿no? Los dominicos, por ejemplo, enfrentadísimos con los franciscanos en el siglo XVIII por este tema, ¿no? Tiene que mediar el rey incluso, ¿no? Entonces, efectivamente, es un que sí, pero que no. Yo comprendo, es un personaje extraño, entonces, no sé, hasta qué punto, si reconocen que tiene que estar en los altares, no sé, te metes abres una puerta no se sabe dónde, ¿no? Porque... De todas maneras, eso fue una cosa que se discutió en el siglo XVIII, ¿no? Porque hace no sé cuántos años que a nadie se le ocurre
No, es decir, ahora, sí. lo de Isabel la Católica, por ejemplo, está aparcado ahí, pero cada X tiempo se lo remueve, retoman, ¿no? pero lo de yo creo que no se ha la retomado. causa Pía Luliana. Sí. Sí, claro, vamos a ver, es que yo creo, me corregís en su caso, pero yo creo que el proceso de beatificación se inició en su momento, hace muchos años, bueno, hace siglos, claro, yo creo que se inició. Yo creo que sí, en fin, ustedes me disculparán si no es del todo así, se le denomina Beato Ramón Llull, eso está... O sea que a lo mejor la sí, el proceso se inició. Lo que creo es que no se terminó o no se perfiló de una manera suficiente. No, puede haberse quedado en beato y no haberse iniciado la canonización. Haberse quedado algo así, en el limbo de los beatos. En efecto, en el limbo. Yo creo que en el limbo es donde está, y lo digo, en fin, en el sentido descriptivo. Es decir, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es curioso. Vamos a ver, a mí lo del culto inmemorial, atribuido a Ramón Llull, o en general, lo del culto inmemorial, a mí me parece, en términos de, en fin, de la fe, ¿no? En términos, me parece muy interesante. Es decir, el que de una manera espontánea, porque es así generalmente, ¿no?, a alguien se le rinda culto de una manera más o menos simbólica y después más o menos dinámica en la historia, pero a mí eso me parece interesantísimo, interesante como propuesta, digo, ¿no? Es decir, y parece el caso de... No, y el final del 17 y el 18 todo, en Mallorca, vamos, el culto va más allá que un simple culto, es un personaje con un peso importantísimo allí. Se crea la Escuela de la Sapiencia, es decir, estamos a mediados del siglo XVIII en un repunte de la filosofía lulista. Un hombre que fallece en 1316, pues en 1700, 1750, está vigente todavía. Entonces, bueno, algo hay ahí que permanece, efectivamente, pero siempre que se avanza en un paso se retrocede en otro, en lo que es Ramón Llull. Cuando va más adelante, casualmente afloran los contrarios, con la misma virulencia que los que promueven su beatificación o su canonización, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje extraño, ¿no?, en ese sentido. Bueno, yo creo que en todos los sentidos, quiero decir, es un heterodoxo, pero sí, yo diría, no sé si lo digo de una manera demasiado feliz, ¿no?, pero un heterodoxo oscuro. Es decir, digo lo de oscuro y posiblemente por todo cuanto venimos hablando. Es decir, esa personalidad multifacética, ¿no? Es decir, porque ese principio tal de una juventud, en fin, disoluta y tal, que empieza él en una madurez, todo eso estupendo, además del todo consecuente y a propósito, pero ya ese multifacetismo, de que sea tantas cosas al tiempo, de que ejerza de tantas cosas, yo creo que eso resulta perturbador, y sobre todo con el San Benito, bueno, no es un San Benito, pero en fin, es equívoco, ¿no?, lo de su pertenencia o no al carácter alquímico puro, ¿no? Yo creo que todo eso contribuye a una interpretación de la personalidad cuando menos equívoca, por eso digo heterodoxo oscuro. Claro, después, como nos explicabas hace un rato, entra el siglo de la razón, las luces, la ilustración y el empirismo, es el positivismo, pues claro, se mira ya con lupa toda la obra de Ramón Llull y entonces entra en trance crítico. Sí. Y yo creo que hasta hoy... Sin embargo, tiene una aportación, lo que es el arte combinatoria, es una aportación válida, perfectamente válida en el siglo XVII, por ejemplo. Bueno, pues solo por eso pues se le puede tener en consideración, ajeno a cuestiones religiosas o de otra índole, ¿no? Tiene su aportación en la historia de la ciencia, en ese sentido, ¿no? Bueno, y hay un testamento luliano como tal, ¿no?
Hay una obra, El Testamento, pero es una obra que no es... Es que yo quería preguntarte, a ver... No es luliana. No es luliana. Tanto el Codicilo como el Testamento Sí. No son obras lulianas. Sí De interpretación, entonces. Deben ser de interpretación de determinadas cuestiones atribuidas a Yule, ¿no? Sí lo es, por ejemplo, como testamento, como obra biográfica, Vita Coetánea, que se redacta 2 o 3 años antes de fallecer. Esa sí es fiable. Esta que tú comentas, el Testamento, no lo es. Y ahí hay ramalazos alquimistas, los que quieras, y no tiene ninguna base relacionada con Yule, claramente. Ya. Es la más... lo menciona Arias Anselmo, el Testamento y el Codicilo constantemente como obras de referencia alquimista. Él las atribuye a Yule, lógicamente en aquella época sí se atribuía. Claro, y todas las obras atribuidas, que son muchas, Sí. muchas, se habla de más de 500. Sí. En fin, todas las obras atribuidas, ninguna de ellas... Bueno, No, hombre, ¿en qué proporción? El corpus luliano son 280 actualmente reconocidas. Ya, bueno, 280 obras. Bueno, Y No está mal. no está mal, ¿eh? No está mal. Algunas son muy pequeñas, otras son enormes. Bien, en ningún caso se tocan temas, como ya hemos apuntado, relacionados con la alquimia. Entonces no tiene nada que ver ahí el tema. ¿Entiendes? Es recurrente en una y otra obra en tratar de resumir, de aclarar y de poder vender a la sociedad el ars magna, el arte combinatoria, su filosofía, ¿vale? Eso, y la ve tan complicada que es un tema recurrente, ¿vale? Tiene temas filosóficos, de medicina, 4 cosas, pero de alquimia, nada. Eso, con lo cual, de ahí hasta esas 500, las que sean, esos son obras falsamente, obras pseudo-lulianas, ¿no? Falsamente atribuidas a Ramon Llull. Y es un corpus extensísimo y es realmente el más interesante desde el punto de vista alquímico o en la historia de la ciencia. Son obras fantásticas que se conservan en manuscritas, en diferentes manuscritos. Y, por ejemplo, de Antonio Arias Teixeiro, que fue religioso, se conserva un manuscrito en el monasterio de Montserrat, un manuscrito de unas 300 folios, perfectamente encuadernado, con una caligrafía espectacular, una limpieza tal, de varias obras de Llull redactadas por este Antonio Arias Teixeiro. Me parece que son 5 o 6 obras de Llull, y me parece que salvo una, las demás no tienen nada que ver con el corpus original lulliano. Pero este hombre, en aquella época se atribuía eso a Llull, y bueno, pues este señor consiguió esas obras, las copió y les dio una conformación como de libro en folio, fantástico. Es un documento realmente espectacular. Lo conservan en la biblioteca del monasterio de Montserrat. Bueno, en todo caso, Ramon Llull está claro que es una personalidad, digamos, excitante para la conversación. Pero debería ser más para la filosofía de la ciencia, no lo sé yo, o quizá para la historia de la ciencia o de la religión, tal, pero habría que desvincular, habría que desligar de su fama de alquimista. La fama de alquimista, claro, claramente. Es un poco lo que nos ocupó ahora en conversación. Sí. Claro. Es un tema que vende, vendía, entre comillas, en el siglo XVI vendía. No, sigue vendiendo. Si tú dices, mira, se localiza un documento, y eso lo pones a circular por Europa, y es de Ramon Llull, y eso se vendía solo. Eso se vendía solo.
Era, o sea, tú le ponías ahí atribuido o firmado por Ramos y tira para adelante ya, ¿entiendes? Y eso es el problema, que claro, en cuanto vieron que eso era un negocio, empezaron a aparecer obras de Llull, pero atribuidas, claro, una tras de otra. Bueno, pues ya llegamos al final, no sé si queréis decir algo así de manera complementaria. Que el tema da para muchísimo. Bueno, pues como Miguel, en fin, nos va a volver a acompañar, cualquier día abordaremos de nuevo este asunto de manera directa o indirecta. ¿Y tú, Emilio, quieres apostillar algo a propósito de lo que hablamos? Bueno, pues ya... Otro día hablaremos de la panacea, ahora que estoy saliendo del catarro del otro día del trancazo. Pues sí, me parece especialmente interesante. No tanto lo de la universalidad, no tanto lo de la inmortalidad, sino lo de un medicamento que lo curará todo. Sí, eso típico del siglo XVIII. Las aguas, por ejemplo, las panaceas que eran aguas de diferentes sales y tal, eso era un... Menciona por retomar el tema, Anselmo, el agua de Jean Elod en el siglo XVIII. Una panacea que circuló por toda Europa con unos polvos purgantes que se disolvían en agua e hicieron millonario al tal Jean Elod. Lo hicieron millonario y el tío se jubiló. Nosotros tenemos la purga de Benito, pero nunca supe qué llevaba. Sí. Bueno, la famosa purga de Benito. La famosa purga de Benito, pero que ya aprovecho para decir, aunque yo no soy la persona autorizada, que el farmacéutico es él, que la purga de Benito lo es así en sentido popular, pero que la frase está incompleta. Es la purga de Benito y de Fernando. Lo mencionan también los años también el siglo XVIII. ¿Sí o no? ¿Pero qué llevaba? Es lo que cada uno quisiera, no lo sé. No, se terminaba, ustedes disculparán, que en fin, decía la purga de Benito y de Fernando, que desde la botica ya iba obrando. Ya. Bueno, se quedó en la purga de Benito, porque ya, en fin. En todo caso, el elixir de la juventud. También. Esta es la panacea que estamos buscando aquí, ¿verdad? Claro, sobre todo de la juventud. Yo creo que más que la de la larga vida es la de la larga juventud, porque a quién le interesa una vida larga y cochambrosa. Es decir, es morirse joven. Claro. Es decir, en el sentido lo más tarde posible. Lo más tarde posible y joven. Claro, por supuesto. Es el elixir de la juventud del que hablaremos próximamente. Bien, por condensación alquímica hemos llegado a esa parte del programa a la que llamamos Poesía eres tú. Y hoy, antes de la más concreta esencia poética, y porque todavía está cercano el último eco de la Semana Santa, deseo hacer una explícita mención de homenaje a las portadoras de la Virgen de la Esperanza, que este año celebran su 30º aniversario. Naturalmente, a todas esas mujeres que participaron en su momento, a las que lo hacen ahora mismo y hasta a las que hayan de venir. A través de mi hija, Irene, portadora desde este año, pude comprobar con admirado asombro cuánto mérito y esfuerzo y viva emoción de fe mueven a estas chicas, y así fue como decidí escribir para ellas una letrilla menor, sin pretensión literaria, pero hondamente sentida, que dice así: a ver esa chica que pasa los pasos de Semana Santa, uncida al banzo, pegada a la fe, cantando esperanza de Nuestra Señora, la Madre de Madres, en procesión sola. Calles ferrolanas bailando los tronos que elevan al cielo los brazos mejores. A ver esa chica, ¿acaso mi hija? ¿Acaso tu hija? ¿Acaso tu novia? ¿Acaso tu amiga? A ver esa chica, olor de mujeres, uncida al banzo, pegada a la fe, cantando esperanza de Nuestra Señora, la Madre de Madres, en procesión sola. Gracias, chicas. Y ya en el sendero de la justa poética,
un hermosísimo poema de Luis Rosales. Su título, La luz interrumpida. Dice así: nunca pero contigo, aunque la vida sea la luz de ese mañana que nunca viviremos. Un tren que no esperabas y ha llegado. Una hora que empieza siendo alondra y acaba siendo espejo. ¿Cuántas veces he visto un columpio en tus ojos, mirando y sin mirar un ayer venidero? Viviendo y sin vivir algo que nunca llega, y a fuerza de esperarlo se va haciendo más nuestro. Miradas con recuerdo por hacer que aún se doran. ¿En qué sol amarillo o en qué tarde de invierno? Soles que ya estuvieron ardiendo en otra boca y luego al enfriarse se convierten en besos. Manos que poco a poco se han ido haciendo sombra y alucinadamente te acarician durmiendo. Cenizas, ¿de qué luto? Despertar, ¿en qué vida? Y esta mínima y lenta procesión de los huesos, y este temblor de azúcar bajo la lengua cuando te toco y no sé cómo despiertas y te veo, y tu cuerpo es un río que pasa ante mis ojos, y el amor vuelve a darnos su desmemoramiento, y esto quizá no vuelva a suceder, quizá ni sepa, no vuelva a despertarme con los ojos abiertos, ni sepa en qué momento de luz interrumpida la nieve vendrá a verme cuando estemos durmiendo, juntos y para siempre. ¿En qué mañana? ¿Cuándo seré solo una lluvia de ceniza en tu cuerpo? Y aún querré estar contigo y vivir una vida de después o de nunca, quieta pero cayendo. Una honda emoción siempre para mí la poesía de Luis Rosales. Hasta aquí el tiempo de hoy de Poesía Eres Tú. Muchas gracias, Miguel, que ha de volver a visitarnos. Encantado. Seguramente pronto. Encantado. Muchas gracias, Emilio, y nos vemos, claro, la semana que viene. A ver. Sí, claro que sí. El próximo sábado nos visitará muy seguramente Eliseo Fernández, un ferrolano animoso, con marcada inquietud por la historia en su ámbito social, afán investigador, hecho a lecturas y bibliografías, y con él hablaremos de todo un poco. Será una conversación interesante y atractiva. En fin, a todos ustedes, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, muchas gracias por su atención, por su compañía, y hasta el próximo sábado. Ya saben, a las 9:30 de la noche, Crisol de Cultura en Televisión Ferrol. Ya saben que paso lista.